neoplasias, autoinmunes, enfermedades autoinmunes, lupus, artritis, VIH, diabetes. SIDA. Ya, ahora sí, chicos, las dos primeras, megaloblástica y Crónica. enfermedad crónica. Y con eso acabamos la primera unidad. Anemia megaloblástica. Un poquito de historia, pues Thomas Allison en 1849 describe el término de anemia megaloblástica y encuentra que los pacientes pues son pacientes pálidos, lánguidos, indisposición al esfuerzo, dolor, lengua lisa, roja, entumecida, hormigueo, típica clínica pues de una anemia megaloblástica, ¿no? Ya en 1980, Ayton, describe el término de megaloblástica o megaloblastosis, al encontrar las células también grandes, pues, ¿no? Nagel en 1923 los describe como neutrófilos hipersegmentados típicos de una anemia megaloblástica. Minot, Murphy y Whipper describen, ¿no?, que esto se va a dar cuando existe la dieta, pues, ¿no? Se refleja esta patología en la dieta y por ende en alteraciones donde influye el hígado, pues, donde se almacenan las vitaminas, ¿no? Y Victor Herbert, hace más de 50 años, describe que esto se da por una síntesis nucleoproteica defectuosa, o sea, que acá influye a nivel de la división celular, ¿no? Entonces, esto se va a generar o se va a caracterizar por una disociación núcleo-citoplasmático. O sea, ¿qué significa esto? Una anemia megaloblástica. Una anemia megaloblástica, como su propio nombre lo dice, pues, mega, grande. Entonces, va a estimular a que las células sean grandes y por ende va a haber una disociación núcleo-citoplasmática, o sea, va a haber el citoplasma en relación con el núcleo van a ser mucho más grandes, como podemos ver acá. Hematopoiesis ineficaz, ¿no? En ende va a comenzar a producir todas las células de la hematopoiesis, pero no nos van a servir de mucho, pues. Y se va a dar por la deficiencia bioquímica de vitamina B12, ácido fólico, como las más frecuentes. Dentro de las megaloblásticas están pues las anemias hemolíticas, están las leucemias, están los síndromes mielodisplásicos, pero la más frecuente, en un 90% de frecuencia, es por vitamina B12 y ácido fólico. Esta es una manifestación de un defecto en la síntesis del ADN, pues no. Por ende va a generar que todas las células del organismo con capacidad proliferativa, o sea, va a afectar en todas las células que tienen la capacidad de proliferarse. Entre esas, la que tiene más capacidad es la sangre, pues. Va a ser una expresión clínica de este defecto generando en los territorios celulares cuya renovación es más rápida, eso es cierto, o sea, se va a expresar más en las áreas o lugares donde pues hay mayor replicación, médula ósea, no hay otro lugar donde se replica bastante. También piel, el tejido neurológico. Síntesis defectuosa de ADN conduce a la activación de la apoptosis y la hemólisis. Por ende, esto va a generar una hemopoiesis inefectiva y el acortamiento de sobrevida de los eritrocitos. En otras palabras, producen las células alteradas con un tiempo de vida corta, pues, ¿no? O sea, glóbulos rojos que deberían durarnos 120 días, solo duran 90 días, hasta menos, ¿no? Y genera una hemólisis. Recuerden, hemólisis, destrucción pronta de los glóbulos rojos. Por ende, cuando encontremos a nivel laboratorial, van a tener los mismos criterios de una anemia hemolítica. O sea, va a haber una hemólisis, una destrucción suave, no tan brusca o tan alterada como una anemia hemolítica, pero van a tener los mismos marcadores. O sea, va a elevar el DHL, va a elevar las bilirrubinas a predominio indirecto, no eleva los eritrocitos, va a estar disminuida la hemoglobina y hasta nos puede marcar un test de Kunz directo positivo, pero es leve, no es tan fuerte como una anemia hemolítica.
Entonces, el concepto van a ser todo un grupo de anemias arregenerativas macrocíticas, de las cuales se van a caracterizar por una síntesis defectuosa del ADN nuclear, y esto generando a la vez disminución en la replicación celular, un ARN preservado, un retraso en la división, y por ende toda esta alteración va a generar pues un aumento del tamaño de los precursores de las 3 series hematopoyéticas. O sea, esto va desde la síntesis propiamente hematopoyética, va a generar los mielocitos van a ser grandes, los promielos van a ser grandes, alterados, los megacariocitos van a tener de lo que tienen de 3 a 5 divisiones, tipo nucleolos, van a tener más. Asincronía madurativa, núcleo-citoplasma, una eritropoiesis ineficaz, como ya lo hemos visto, con aborto intramedular. ¿Qué significa un aborto intramedular? Que pueden salir células inmaduras a la sangre periférica. Eritrocitos de gran tamaño, o sea, un macrocítica hipercrómica. Puede generar pancitopenia, sí, justamente por esto. Como les vuelvo a decir, esto va a alterar las 3 series precursoras hematopoyéticas. O sea, no es raro encontrar en una anemia megaloblástica pancitopenia. O podemos encontrar solo leucopenia con neutropenia, podemos encontrar y tenemos que sospechar en una B12. Podemos encontrar una trombocitopenia moderada y tenemos que sospechar en una B12, igual anemia. Y si encontramos una bicitopenia o una pancitopenia, igual. No es descabellado pensar que esta sea la causa solamente de deficiencia de vitamina B12. Y todo esto va a generar una hematopoiesis megaloblástica. Entonces, cuando va a haber la disminución de los folatos, vitamina B12, va a ser pues que haya una alteración en la síntesis del ADN. Y por ende va a generar pues un asincronismo en la maduración núcleo-citoplasma, típico de una anemia megaloblástica, afectando toda la hematopoiesis en realidad. Por eso les vuelvo a aclarar, esto puede generar pancitopenia. Además, ¿qué más? La mayoría de los megaloblastos se hemolizan dentro de la médula. O sea, existe este aborto intramedular, ¿no? Y todo esto va a generar que exista una eritropoiesis inefectiva con leucopenia, neutropenia o trombocitopenia. La epidemiología es la tercera causa de anemia más frecuente dentro de todo el tipo de anemias. ¿La segunda cuál es? ¿No? La de enfermedad crónica. La de anemia por enfermedad crónica. También entra acá la anemia dilucional. En el embarazo. Este tipo de anemia va a generar la aparición de la patología gastrointestinal entre la población general. Típico. Esta anemia va en relación mucho con pacientes con gastritis crónica. Típico. Y es esperado. Entonces, cuando tengamos pacientes con una anemia megaloblástica, no dejemos de pensar que esto puede ir asociado a gastritis crónica. El 95% de los casos a la deficiencia de los factores vitamínicos, ¿no? Menos frecuentes son los fármacos citotóxicos o hasta un síndrome mielodisplásico. Entonces, primero, la vitamina B12. La B12, chicos, pues vamos a encontrarlo en alimentos de origen animal, como el hígado, riñón. A nivel vegetal vamos a encontrarlos en algunas verduras, principalmente de color verde. Vamos a encontrar en pallares, lentejas, frijoles. De acá, lo más importante, tiempo de aparición del déficit de 2 a 4 años. Es el tiempo de almacén que nosotros tenemos de vitamina B12. O sea, si yo no como por 2 años o hasta 3 años, depende de mi metabolismo, no como vitamina B12, ya a los 3 años voy a comenzar a hacer toda la sintomatología del déficit. O sea, es un buen tiempo que nos dura la vitamina B12, ¿no? Por eso es poco frecuente en niños. Es rarísimo encontrar una anemia megaloblástica en niños, ¿no? Ahora, ¿qué más? El lugar de absorción es en el ilio, lugar de depósito en el hígado, ¿no? Lo podemos encontrar como metilcobalamina, adenosylcobalamina o como simplemente cianocobalamina. Entonces, el metabolismo de la vitamina B12, que esto es importante, se va a dar por medio de la absorción, ¿no? Nosotros al consumir vitamina B12, a nivel de nuestra saliva, las glándulas salivales,
vamos a comenzar. El alimento que va a ingresar, que contiene vitamina B12, degrada y pasa como cianocobalamina. La cianocobalamina llega hasta el estómago y se une por lógica a los jugos gástricos y al jugo pancreático. Esta cianocobalamina es una proteína, chicos, muy débil y muy frágil de degradarse. Entonces es fácil de no absorberse también. Por ende, a nivel de las células parietales, en el estómago, se libera el factor intrínseco. ¿Y qué hace el factor intrínseco? Agarra y protege a la B12 o a la cianocobalamina. Esa es la función, una de las funciones del factor intrínseco es esa, proteger a que ésta no se degrade, hasta que llega el enterocito y agarra y dije, bueno, ya estás enterocito acá, ingresa al enterocito. Esa es la función del factor intrínseco. Entonces, es una proteína fácilmente de degradarse. Si ustedes, y acá voy a enfocarme en que si hay pacientes con gastritis crónica, o existe alguna alteración de las células parietales, por ende no produce factor intrínseco y estas vitaminas no se absorben en nuestro cuerpo. Entonces, la función importante es el factor intrínseco. Y llega a nivel del enterocito, se une a la transcobalamina 2 y se libera luego al torrente sanguíneo por una unión con la albúmina. ¿No? Miren, la absorción con factor intrínseco en promedio es del 70%, o sea, del 100% que ingresa, casi el 30% se degrada. Y sin factor intrínseco, un 2% que se puede absorber sin factor intrínseco, pero es mínimo. ¿No? Y ahí la vitamina B12 no está acoplada a otras sustancias, como factor intrínseco, transcobalamina, y se degrada y no es útil para el organismo. O sea, necesita sí o sí del factor intrínseco para protegerse y absorberse. En resumen, este esquema también, que he tratado de buscar algo sencillo y entendible. Ingresa la cobalamina hasta el estómago, llega hasta la primera porción del duodeno, donde se degradan los líquidos pancreáticos, biliares, bueno, y el jugo gástrico. A esta altura, en promedio, se une el factor intrínseco más la cobalamina. La cobalamina llegan hasta el ilion, a la primera porción, y hace que ingrese al enterocito. Se une la unión del factor intrínseco con la cobalamina, ingresa al enterocito y dentro del enterocito recién se separa. ¿No? Y para salir, por medio de lisosomas, etc., para salir al torrente sanguíneo, tiene que venir un transportador, ¿no? Y el transportador es la transcobalamina. Esto agarra y dice, bueno, te voy a llevar hacia el hígado, donde termina almacenándose, en promedio. Nos dura de 3 a 4 años, la otra bibliografía de 2 a 4 años es un promedio de 2 a 4 años, en promedio el depósito que tenemos. Es importante saber esto, sí. ¿Por qué? Porque acá vamos a llegar a relacionar a otra enfermedad por deficiencia de vitamina B12, que es la anemia perniciosa, que lo vamos a ver ahorita. Igual, alteraciones genéticas, que es rarísimo, pero sí hay. ¿No? Entre esas, las mutaciones, que no tenemos transcobalamina por algún motivo, alguna mutación genética, y por ende nunca vamos a absorber vitamina B12, no se va a transportar la vitamina B12. Ahora, el ácido fólico. El ácido fólico, que es la B9, esta va a tener, igual, encontramos en alimentos de origen animal, como hígado, riñón, en vegetales, principalmente de color verde. Vamos a tener un tiempo de almacén, que es de 3 a 4 meses, algunas guías dicen hasta 6 meses de almacén. Entonces, al tener un tiempo menor de almacén, tiene mayor posibilidad de que la deficiencia del ácido fólico sea más frecuente que la de B12, ¿no? Ahora, se absorbe a nivel del duodeno y ayuno. En caso de la absorción de la vitamina del ácido fólico. En resumen, el ácido fólico se va a dividir a nivel de las glándulas salivales en 2 unidades básicas. Bien como folato o bien como ácido fólico presente, propiamente en los alimentos, ¿no? Esto ingresa hasta el duodeno y ayuno, y acá va a ingresar hacia el enterocito. Al enterocito ingresa por medio del glutamato carboxipeptidasa tipo 2, y esto se va a convertir en una unidad monomérica que se llama el monoglutámico.
¿ya? Y este monoglutámico se va a transportar con la albúmina o con la proteína ligada de folato asociada a la membrana, que son dos transportadores del folato, y lo llevan al hígado. Entonces es más fácil que se absorba un ácido fólico que una vitamina B12. Ya en resumen, otra vez. Este poliglutamato en alimentos, que es el folato y el ácido fólico, por medio de todo su tránsito intestinal hasta la primera porción del yeyuno, llega y se convierte, o ingresa al enterocito y se convierte como un monoglutamato. Este monoglutamato se activa, literalmente se activa y se convierte en el ácido metiltetrahidrofólico, que es lo mismo. Este ácido metiltetrahidrofólico se reduce y se convierte en un ácido tetrahidrofólico. Este ácido tetrahidrofólico, que es el monoglutamato, que es lo mismo, es la unidad básica, para poder transportarse por medio de la albúmina o por medio de la proteína ligadora de folato asociada a membranas, se tiene que convertir en el ácido formil tetrahidrofólico o el factor citrodoro, que es la unidad que se va a almacenar en el hígado. ¿Ya? Ahora, causas de una anemia megaloblástica o de la megaloblastosis. Como ya les dije, la más frecuente pues es simplemente deficiencia, ¿no? A nivel de niños, el aporte insuficiente, comúnmente los folatos, justamente porque tenemos un tiempo de almacén solo de 6 meses. La mala absorción, una enfermedad celíaca. Parasitosis. La parasitosis es típico de una anemia carencial, sea vitamina B12 o sea anemia ferropénica, ¿no? O alteraciones genéticas. En embarazadas, igual el aumento de demanda, por lógica, el aporte insuficiente, la mala absorción, el vegetarismo estricto en deficiencia de B12 en adultos, es aporte insuficiente, interferencia metabólica como medicamentos, quimioterapia, etc. Una anemia perniciosa, que encontremos anemia perniciosa en niños, rarísimo. Como ya les dije, esto va por una alteración o va en relación con las gastritis, así que un niño de 2, 3 años tenga gastritis no es frecuente, pues, ¿no? Ahora, enfermedades crónicas o cirugías, y en añosos igual el aporte insuficiente, gastritis crónica, ¿no? Y entre las causas genéticas, que en realidad son rarísimas o poco frecuentes, están algunas asociadas al factor intrínseco gástrico, a la transcobalamina, a la cobalamina 2, etc. O sea, son mutaciones genéticas de acuerdo a todo el síntesis de absorción. Ahora, la mala absorción, por la ausencia de síntesis del factor intrínseco, va a estimular a una anemia secundaria a algo o asociada a una atrofia de mucosa gástrica, que se llama la anemia perniciosa o Addison, ¿no? Esta se va a dar, en realidad existen dos tipos de teorías, ¿no? Porque probablemente no se conoce una causa así ya, pero sí va asociada. Esta va que la teoría autoinmune significa que hay algunos anticuerpos que atacan contra las células parietales del fundus y cardias gástrico. Y por ende, esa teoría autoinmune significa que nuestro propio cuerpo ataca esas células y por ende ya no van a producir factor intrínseco. Y como estos anticuerpos están ligados o atacan a las células parietales, también atacan al factor intrínseco y bloquean todo. Hay otra teoría que manda que va en relación a otras enfermedades, ¿no? O también la predisposición genética a asociarse a un problema más de antígenos con la histocompatibilidad, como el A2, A3, B7, etc. En resumen, esto es así. El tejido gástrico normal y la pared gástrica de un paciente con una anemia perniciosa. O sea, literalmente la ubicación de las células parietales pues están destruidas o no funcionan. En resumen, la teoría autoinmune, que es la más frecuente y es la que se cree más. ¿Qué significa? Que a nivel inmunológico, por algún N motivo, principalmente la predisposición genética, hacen que nosotros comencemos a generar anticuerpos, anticélulas parietales y antifactor intrínseco. Entonces, estos anticuerpos que agarran, simplemente bloquean al factor intrínseco y bloquean también la producción por medio de las células parietales, las destruyen.
Y al no tener factor intrínseco, chicos, no podemos absorber vitamina B12. Y generamos una anemia perniciosa o una anemia megaloblástica secundaria a esto. Entonces, los criterios para sospechar una anemia perniciosa, o para confirmar, vitamina B12 menos de 100. Los rangos de una vitamina B12 es de 200 a 800, pero nosotros consideramos menos de 500 deficiente. Entonces, menos de 100, sospechar en una anemia perniciosa. Anticuerpos, antifactor intrínseco y anticélulas parietales positivas, ¿no? La atrofia gástrica diagnosticada por biopsia. Y el tratamiento va a ser de por vida en una anemia perniciosa. O sea, acá primero no podemos dar vía oral vitamina B12 porque nunca se va a absorber. La única forma de administrar es bien endovenoso o bien vía intramuscular y es un tratamiento de por vida. O sea, miren, si esto nos dura 2 años en promedio, con una ampolla anual de vitamina B12, el paciente va a estar tranquilo, ¿no? Pero eso va a depender todo de la clínica, etc. Las manifestaciones clínicas de una anemia megaloblástica. Ya sabemos, típicos, anemia megaloblástica, palidez, cansancio, debilidad, astenia. A nivel de una anemia megaloblástica, chicos, se va a caracterizar más por las alteraciones neurológicas. Típico, ¿no? Los nervios, a nivel de nervios periféricos va a generar, pues, lo que es parestesias, espasticidad, hiperreflexia, Babinski positivo, Romberg positivo, hasta alteraciones de esfínteres. Va a generar alteraciones psiquiátricas. O sea, llega a tener irritabilidad, depresión, falta de concentración, todos los síntomas hasta esquizofrénicos. Un paciente con anemia megaloblástica, chicos, puede llegar hasta convulsiones solo por anemia megaloblástica. ¿Ya? ¿Es importante? Sí. Nosotros hemos tenido una paciente en salud mental que nos hace una interconsulta porque la B12 de ella estaba en 50 y su diagnóstico era esquizofrenia. Y en realidad nosotros asociamos de que su esquizofrenia era simplemente por deficiencia de vitamina B12. Nada más. Entonces, los trastornos neurológicos, pues, hay que sospechar de una deficiencia de vitamina B12. Más en las chicas. ¿Cierto? Doctor, ¿y si se le repone la vitamina B12, puede recuperar la esquina? O sea, no, ahorita justo vamos a ver esto. ¿Por qué? Porque casi en la vitamina B12 también el daño neurológico Irreversible. también son irreversibles. Ahora, continuamos. Igual, características típicas específicas de una megaloblástica. Podemos tener, habíamos hablado de que estos tienen criterios un poco de hemólisis, ¿no es cierto? Pueden llegar a ser ictericia, pero es una ictericia suave, no es tan marcada como una anemia hemolítica. La lengua depapilada y roja. Esa es una gran diferencia con una anemia ferropénica. Una anemia ferropénica es una lengua depapilada y pálida. Acá es una lengua aframbruesada, roja, típica de una anemia. Es una comparación con una ferropénica. Ahora. Una consulta. Con relación a la lengua depapilada, como rojiza, eritematosa de la deficiencia B12, ¿podemos encontrar eso y a la vez tener un hemograma con hematocrito normal y hemoglobina normal? La clínica. En realidad, podemos tener macrocitosis sin anemia, tipo la ferropenia, algo así, pero al revés, que ya nos está indicando que hay deficiencia de vitaminas. Ahora, no existe una relación de cuánto de vitaminas tengo como para que haga clínicas. Hay pacientes que han hecho clínicas con vitamina B12 en 300, 400, y hay pacientes que han hecho clínicas con vitamina más baja, o sea, una relación propiamente no. Pero típico como característica clínica es la lengua depapilada. Sí, o sea, la alteración hematológica o la hemoglobina se puede como que no se puede presentar porque hay alteración más de los volúmenes que de la hemoglobina. Ya es, para que tú hagas una anemia, o sea, ya también has debido de vaciar tus depósitos para que recién se exprese laboratorialmente con la hemoglobina baja. Pues. ¿Ya? ¿Entiendes? ¿Sí? Ya. A nivel de la parte neurológica, en realidad esta anemia, chicos, va a tener un compromiso en el cordón posterior y lateral de la médula espinal y del cerebro.
el 20% comienza con síntomas neurológicos puros, ¿no? Al inicio alteraciones sensitivas como hormigueo, pinchazón, adormecimiento, con distribución simétrica y distal, principalmente en manos y pies. Va a afectar a nivel del cordón posterior, va a disminuir la sensibilidad vibratoria, romper positivo, torpeza al caminar o marcha incoordinada, ataxia, sentimiento postural afectado. El cordón lateral, paresias, marcha espástica, Babinski, hiperreflexia, y a nivel de la corteza, trastornos mentales, irritabilidad, olvido, demencias, esos trastornos psiquiátricos que les comento, solamente por deficiencia de vitamina B12, depresión, alucinaciones, etc. La gran mayoría, chicos, de estas no son recuperables, la gran mayoría, ¿no? Por eso justamente con estos síntomas, ¿el paciente a dónde va? No va al hematólogo. El paciente va al neurólogo, pues, ¿no? ¿Y cuál es el tratamiento que el neurólogo les da fuera de los analgésicos? Vitamina B12. Neurobión, el neurobión es vitamina B12. ¿Me entienden? Justamente por esta situación clínica típico de esto. El diagnóstico. El diagnóstico no debe ser precoz, sí, ya que la clínica neurológica suele ser irreversible e intensa en casos tardíos de detección. Eso es cierto. Por eso nosotros sospechamos, al sospechar de un paciente con una anemia, sea megaloblástica, ferropénica, anemia en general, lo primero que pedimos es un perfil carencial. Y dentro del perfil carencial está vitamina B12, ácido fólico y todo el perfil de hierro, ¿no? Relacionando al paciente o de repente a la clínica. Pero es importante, sí es importante, porque solamente con esta deficiencia puede cubrir muchas patologías. A nivel del hemograma, anemia macrocítica, hipercrómica o puede ser normocrómica, hemoglobina en 8 o 9. Generalmente no genera una anemia severa. Generalmente, pero no es que no llegue, puede llegar a generar anemia severa, pero es poco frecuente. El volumen alto, el HCM alto, reticulocitos disminuidos, puede generar leucopenia, trombopenia o trombocitopenia, etc. O sea, pueden llegar hasta pancitopenias, propiamente por una anemia megaloblástica. A nivel bioquímico, el DHL elevado, como ya les dije, se correlaciona con el grado de intensidad de anemia, cierto, pero no es un DHL tan alto como una anemia hemolítica. Ferritina sérica aumentada puede generar eritropoiesis ineficaz, bilirrubina total aumentada, predominio indirecto, el hierro aumentado, aptoglobina disminuida. Criterios de hemólisis: aptoglobina disminuida, bilirrubina predominio indirecto aumentado, DHL aumentado. Entonces, son típicos de una hemólisis. Y acá falta hacer un test de Kuhn directo positivo. Te puede generar un test de Kuhn directo positivo, pero no es tan alto como una anemia hemolítica. A nivel de la lámina periférica, chicos, vamos a encontrar macrocitosis. Vamos a encontrar los anillos de Cabot, que son típicos en los glóbulos rojos. Esto se da por un aborto a nivel eritrocitario. Los neutrófilos polisegmentados, típicos. Los neutrófilos polisegmentados de manera normal es de 3 a 5 segmentos. Pero encontrar neutrófilos polisegmentados en una anemia, en una lámina periférica, es típico de una anemia megaloblástica. ¿Qué más? Podemos encontrar trombocitopenia por alteración propiamente o un recuento mínimo de plaquetas. Podemos encontrar anisocitosis. A nivel de la aspirada de médula ósea. A nivel de la aspirada de médula ósea va a ser al revés. ¿Por qué? Porque vamos a encontrar una hiperplasia de las 3 series. O sea, va a haber hiperplasia eritroide. No, estas son series rojas. Estas son series rojas, perdón. Típicos de una anemia, un eritrocito, un eritroblasto o un proeritroblasto no son tan grandes en realidad. A nivel, vamos a generar sincronía madurativa al núcleo citoplasma. O sea, es muy separado entre el núcleo y citoplasma. Megaloblastos polinucleados. No hay. Anillos de Cabot, que ahí vamos a encontrar. Gránulos proteicos. Literalmente todas las series son células grandes, que en realidad no se iría a reflejar en una eritropoiesis normal. Vamos a encontrar los metamielocitos grandes, megacariocitos grandes con cromatina laxa, que acá hay algún mega. No hay ninguno.
Ahora, entonces, diferencias entre la periférica y la del AMA. La periférica, aumento de los volúmenes corpusculares, macrocítica y hipercrómica, va a haber una anisopoiquilocitosis, neutrófilos polisegmentados o hipersegmentados, que es lo mismo, trombocitopenia leve a moderada, y una morfología leucoeritroblástica, o sea, una alteración, ¿cómo les digo? Anormal, principalmente a nivel de la serie roja, ¿no? La macrocitosis. Son hipercrómicos. Ahora, mientras que en el nivel de las pirámides medulosas vamos a encontrar un incremento general de celularidad de las tres series. Vamos a ver una hiperplasia, ¿no? Una eritropoiesis anormal, megaloblastos ortocromáticos, leucopoiesis anormal, con metamielocitos gigantes, neutrófilos hipersegmentados, y hasta los megacariocitos igual, anormal, pues, ¿no? Entonces, en realidad, chicos, afecta a todas las series, genera una megaloblastosis a nivel de la médula ósea. ¿Es importante? Sí. ¿Por qué? Porque antes no se dosaba, pues, vitamina B12, ácido fólico, pero tú por el aspirado de médula ósea podías detectar que esto era una anemia megaloblástica, solamente con el aspirado. Ahora, para confirmar el diagnóstico, en caso de anticuerpos, ¿no? Sospechar si el paciente tiene B12 menos de 100, solicitar pues los anticuerpos que ya hemos hablado, ¿no? El factor intrínseco, anticelulas paritarias. Dosaje de vitaminas. Ahora en realidad es la única forma. ¿No? O sea, ¿cómo dosas? Dosando vitamina B12 ácido fólico ya tienes el valor normal, ¿no? La vitamina B12, en promedio es un rango de 200 a 750 o 800, pero menos de 500 es deficiente, recuerda. Igual en el folato sérico, el ácido fólico, es de 6 a 20. Algunas mandan de 3 a 20, es lo mismo. Pero menos de 10 es deficiente de ácido fólico. Entonces requieren suplemento. Vitamina B12 menos de 500 y el ácido fólico menos de 100. El test de Schilling, ¿no? Que antes se hacía, pero igual hay que nombrarlo, ¿no? El test de Schilling es una técnica donde se busca determinar la causa de la vitamina B12. Entonces, primero se debe dosar, ¿no? Medir la vitamina B12. Acá se hace la ingesta de vitamina B12, ¿no? Ingesta de vitamina B12 radiomarcada y una B12 intramuscular. Y si existe excreción de vitamina B12 a nivel de la orina, ¿qué significa? Que solo hay deficiencia de ingesta de B12, o sea, es una deficiencia nutricional. Si es que no se excretara a nivel de la orina, se agrega factor intrínseco, se toma factor intrínseco y se ve que si es que se vuelve a dosar otra vez la B12 en orina. Si sale positivo, significa que es anemia perniciosa. ¿Por qué? Pues porque si le estás dando factor intrínseco, recién se va a absorber y lo va a degradar, ¿no? Y por ende, se relaciona con anemia perniciosa. Pero si esto sale negativo, se agregan antibióticos. Y si a pesar de agregar antibióticos sale recién la B12 en orina positivo, se relaciona a un sobrecrecimiento bacteriano, parasitario, etc. Si sale negativo, se agregan enzimas pancreáticas. Si a eso recién sale positivo, una deficiencia pancreática. Si sale negativo, buscar otras causas, ¿no? Como resección del intestino, etc. Este test de Schilling se hacía, o sea, es una forma de diagnosticar, pero ya tiene los dosajes de los valores de vitamina B12 y ácido fólico con los cuales puede relacionar. Doctor, ¿y ese dosaje también hay cosas, digamos, para el serum y así? No hay. Ya no. No hay. Lamentablemente no. Porque ahora el Estado está implementando, recién está implementando sus máquinas automatizadas para el hemograma y están considerando recién en la guía de anemia solo ferritina. O sea, pero la idea es que si ustedes al detectar un hemograma con macrocitosis, hipercromia, no le den hierro, ¿no? Sospechen o confirmen por medio de un dosaje de vitamina B12 ácido fólico, que es lo correcto. Y si no tienes para dosar y tienes la clínica de una deficiencia, dale pues vitamina B12 ácido fólico, ¿no? Al final es un suplemento vitamínico. Entonces, alimentos ricos en B2, en B9, ácido fólico. Trigo, frijol, soda, los cereales, el hígado, las acelgas. Y más en alimentos también de color verde, chicos.
Por eso es típico pacientes que toman warfarina, nos hacen una anemia megaloblástica. Porque no pueden comer pues alimento de color. La B12, igual, el hígado. El hígado es mágico. Entonces, es importante recomendar que coman mínimo hígado a sus pacientes, sí, pues, ¿no? Las sardinas, ¿qué más? El jurel, yema el huevo, el atún, la carne magra, etc. El tratamiento, chicos, es simplemente reposición de vitaminas. En caso de la vitamina, determinar la etiología, por lógica, se dirige a la recuperación de los niveles de cianocobalamina y ácido fólico mediante suplementación. Lo vuelvo a aclarar, es una anemia nutricional. La base es la alimentación, no hay otra. Y la alimentación es el pilar para poder recuperar esto. Con el suplemento podemos encontrar como la hidroxicobalamina o como la vitamina B2 en vía oral, que viene de 500 microgramos hasta de 1000 microgramos. La diferencia del intramuscular es que el tratamiento es una ampollita por 7 días, luego una vez a la semana por 4 semanas y luego una vez mensual hasta recuperar el déficit. ¿Es mejor? Sí. O sea, de hecho que es intramuscular y es incómodo y todo, pero para mí es más efectivo el intramuscular que el bioral. ¿El bioral es seguro y efectivo? Sí, pero aun cuando el factor intrínseco esté presente en niveles bajos. Pero ¿qué pasa si un paciente con gastritis crónica, que es muy frecuente, muchas veces no van a absorber y su clínica neurológica no va a mejorar? Tiempo de respuesta. La mejor forma de ver respuesta al tratamiento, chicos, son con los reticulocitos, de 5 a 8 días. Siempre es la mejor forma. Si ustedes ven que el dosaje de reticulocitos a los 7 días del suplemento ha aumentado más de su valor normal en un 6, 7, 10%, 14, etcétera, más de 5, simplemente es que está teniendo buena respuesta y tu tratamiento va a ir bien. La hemoglobina, miren chicos, para que suba recién la hemoglobina tiene que pasar en promedio 2 semanas. Entonces no esperen que suba, igual que la ferropénica, de un día para otro no va a subir su hemoglobina. Y el objetivo no es ese, el objetivo es mejorar sus depósitos. Eso va a ir subiendo poco a poco. Va a desaparecer los neutrófilos hipersegmentados a las 2 semanas. La clínica neurológica va a mejorar hasta los 3 meses recién de tratamiento. Entonces, seamos conscientes de que esta es una suplementación larga, ¿no? Igual que la ferropénica es hasta 6 meses. Entonces también es largo. Y el ácido fólico, ¿no? El ácido fólico consiste en su tratamiento curativo, administración de 0.5 a 1 miligramo al día. El objetivo es que desaparezcan las manifestaciones clínicas y hematológicas durante un promedio de 3 a 4 meses. Es igual, la respuesta es lenta. Es poco a poco, de 3 a 4 meses para que desaparezcan todos estos síntomas. Se debe administrar lejos de comidas, tratando de no asociarlo con la administración de antiácidos, medicamentos que alteren su absorción. Igual, chicos, la respuesta, reticulocitos de 48 a 72 horas, alcanzando su pico máximo de 5 a 8 días. Lo mismo. Es preferible tomarle reticulocitos a los 5 días o a la semana. La hemoglobina, en una semana va a subir 1 gramo, en promedio de unas 2 semanas. Igual los neutrófilos segmentados y neutrófilos o de las plaquetas mejoran los 7 días para que desaparezca la hipersegmentación a las 2 semanas. Entonces, el objetivo, chicos, no es mejorar la hemoglobina. Eso va a ir mejorando poco a poco. El objetivo son los depósitos. Ahora, otras anemias megaloblásticas de la infancia, como la mala absorción selectiva de la cobalamina. Esta es la más frecuente de la infancia, se va a dar por un fallo en el transporte, factor intrínseco, cobalamina. Y por ende no se absorbe y el tratamiento sería intramuscular, ¿no? Deficiencia congénita del factor intrínseco. Otra enfermedad que es una enfermedad autosómica recesiva con ausencia de la secreción del factor intrínseco. Por ende, estos pacientes se diagnostican de 6 a 24 meses de edad en promedio. Y estos pacientes, pues, por ende, solo requieren un tratamiento intramuscular, pues, o endovenoso. Igual, la deficiencia de la transcobalamina tipo 3 es otra enfermedad autosómica recesiva que se observa durante el primer año de vida, ¿no? Igual requiere un diagnóstico precoz, es grave, irreversible, y por ende va a desencadenar igual todos los síntomas neurológicos. Y la mala absorción congénita del folato igual, donde no se va a poder absorber el ácido fólico a nivel de los intestinos, y por ende hay una ausencia en el transporte de este mismo. Es raro, en realidad es raro, pero hay que pensar.
¿no? Otra de las cosas que hemos ido descubriendo es que hay pacientes que nos hacen deficiencia de vitamina al año, año y medio. Y es propiamente, ¿por qué? Porque han nacido se supone que tienen que nacer con un buen depósito de vitaminas. Pero las mamás no tienen un depósito de vitaminas. Por ende, su tiempo de almacén va a ser menor, ¿no? Y comienzan a hacer una clínica de anemia megaloblástica. Otras anemias secundarias de fármacos, como los antifolatos, analolepurina, inhibidores de la ribonucleotidorreductasa. Los medicamentos alivian el dolor, pero solo el amor puede aliviar el sufrimiento. Gracias, chicos. Has escuchado.